Bien, me gustaría dar un saludo a todos los participantes de este diplomado y bueno, una bienvenida para iniciar el módulo 1 referido a psicopedagogía de la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. Mi nombre es Ivonne Ramírez Martínez, soy psicóloga de formación y con estudios de posgrado en el área precisamente de lo que son las ciencias de la educación, dentro de ello la psicología educativa y la psicopedagogía como una disciplina. Comentarles que la psicopedagogía en realidad es una disciplina que vincula a varias ciencias, entre ellas, por ejemplo, las ciencias referidas a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la pedagogía, la psicología educativa, la investigación educativa, la sociología de la educación, la filosofía de la educación, y precisamente los materiales que se les van a proporcionar están enfocados a poder profundizar en una primera parte toda la discusión teórica en torno de esta disciplina joven para el ámbito de la educación superior, porque si bien tiene un nacimiento que está muy vinculado a lo que es la alteración o los trastornos o las dificultades o las necesidades educativas especiales, hoy en día más bien tiene una naturaleza y un carácter no solamente preventivo, sino proteccional del posible fracaso, deserción o problemas educativos a nivel de la educación superior y desde luego de la educación en su conjunto, ¿no? Además, señalar que esta disciplina tiene en sí misma diferentes corrientes. Esta remediacional a la que hacía referencia, que está muy vinculada a su nacimiento, pero que posteriormente se enriquece con los aportes de la psicología cognitiva y hoy en día con los aportes de las neurociencias. Y en ese sentido, precisamente el libro de mi autoría, Pautas de Intervención Psicopedagógica, en una primera parte hace mención a estos aspectos de reflexión y aporte de filósofos, en particular filósofos de la educación, como los doctores Blanco, el doctor Justo Chávez, Marta María Llantada, quienes precisamente van discutiendo la importancia de esta disciplina y sus aportes a lo que es la formación universitaria o formación de educación superior o de cuarto nivel, que de repente bajo ese precepto de considerar que ha sido una disciplina, un ámbito del conocimiento de cuarto nivel que ya no requiere que nosotros como docentes o facilitadores intervengamos en ese proceso de enseñar y aprender. Precisamente se ha dado mucho abandono en torno de esta temática y vamos a ver cómo las corrientes actuales, las escuelas, van mostrando una intervención más integral desde las distintas profesiones, los aportes precisamente de la pedagogía, la didáctica, pero asimismo de la socioantropología, porque vamos a ver factores ligados, por ejemplo, a la autorregulación, que para la población boliviana no es muy fomentada, precisamente por las formas que tenemos de aprendizaje durante la escuela y esa forma más conductista de considerar la enseñanza como tal, quizás muy ligada a la evaluación, centrada en los puntos, centrada en esperar un rendimiento homogéneo de todos y visto el aprendizaje como un hecho muy digamos, universal. Sin embargo, vamos a ver que tiene sus particularidades según las personas y según las edades y los periodos de la vida que está atravesando el ser humano. De ahí que una última parte de nuestro contenido va a estar muy vinculado a lo que es el aporte de las neurociencias en torno de los estilos de aprendizaje, de lo que son las estrategias de aprendizaje, los enfoques de aprendizaje, que van a tener que ver también con el otro par, que es el estilo de enseñanza del docente, ¿no? Muchas veces, si bien un docente conoce un conjunto de contenidos, conocimientos importantes y práctica en determinada área, de pronto su manejo precisamente para poder facilitar estos contenidos en el aula no es el mejor. Y de repente teniendo aún estas habilidades, esta competencia para poder facilitar un contenido, el receptor, que en este caso es una entidad completamente activa, como el estudiante, procesa esa información, la adquiere, la codifica y vamos a ver cómo la recupera de maneras distintas, ya sea a través de expresión verbal, expresión escrita o a través de resolución de problemas, cuando de repente la educación superior tiene limitadas formas de evaluación que muchas veces se atribuye por esta razón el fracaso a que los universitarios obtengan un nivel de rendimiento tan bajo.
Si de pronto también analizamos desde el punto de vista de los enfoques, podríamos decir que los enfoques de aprendizaje hoy en día son muy discutidos, ya que si bien alguien tiene un estilo práctico, de repente el enfoque es un enfoque estratégico, de manera que va acopiando y va apropiándose de la información relevante y desecha la información irrelevante e innecesaria que no le aporta a su crecimiento o a su formación profesional, cosa distinta del profundo. El aprendiz profundo por lo general se apropia de todos los contenidos, pero muchas veces no puede resolver las cosas de la vida práctica, y en este caso nos acordaremos todos seguramente de aquel mejor alumno del aula que parecía ser tan exitoso durante la formación que hayamos recibido. En el campo laboral no se destacó tanto, y viceversa, que el estudiante promedio que no prometía mucho, de repente en el campo laboral vemos que es una personalidad, un profesional exitoso, y en eso vamos a ver que hay variables que también van a tener que ver con la personalidad, con las razones por las cuales estamos en un aula, si es por el conocimiento, si es por el título profesional o porque queremos de repente dar cumplimiento a exigencias externas, familiares, de la sociedad misma, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos factores van a contribuir los objetos de estudio de la psicopedagogía. Y en ese sentido, me gustaría ahora un poco aprovechar este espacio para poder explicarles la forma de organización que se ha diseñado para este módulo, que está trabajada en 4 semanas, o va a ser trabajada en 4 semanas. Precisamente la lámina anterior les mostraba cómo en esta primera parte, en la semana 1, a partir de 2 artículos primeros, se va a hacer la resolución de un foro, donde se pide que haya mucha actividad y participación de ustedes, como precisamente lo haríamos en un entorno presencial. Y por otra parte, se tiene también una tarea para esta semana 1, donde se les indica el número de páginas y el libro que hay que consultar. En ese sentido, esta primera semana, como se podrá observar acá, están programados el foro y la tarea con un puntaje de 5 y de 10 respectivamente, y el material de estudio para ello, aunque se han proporcionado 2 artículos y un libro para su consulta. Obviamente vamos a ver que dentro de las recomendaciones del módulo, estas solamente son pautas de estudio que ustedes pueden ir profundizando de acuerdo también al nivel de interés y al nivel de implicancia que tengan con el tema. La segunda semana, organizada de la misma manera, pero trabajada a través de medios más dinámicos. Y ahí vamos a ver algunos videos de los profesores Jone y Alonso. Vamos a ver materiales que hoy en día se están trabajando de los espacios europeos, pensando justamente en cómo optimizar el proceso de aprendizaje, y lecturas guiadas que se van a proporcionar en plataforma. La tercera semana es bastante activa ya, porque tenemos la proyección de videos de cómo aplicar escalas y test que van a medir justamente los estilos de enseñanza, de aprendizaje, para que también reflexionemos sobre nuestro rol docente. Y para ello, esta tercera semana ha sido organizada con la aplicación de instrumentos y un informe psicopedagógico, tanto del que enseña como del que aprende, ¿no? De manera que podemos conseguir grupos pequeños de estudiantes o de aprendices, e inclusive familiares cercanos con quienes podamos aplicar estos instrumentos para desarrollar justamente habilidades prácticas en esta tercera semana. Y finalmente la cuarta semana, que va a estar orientada a cómo elaborar un diagnóstico psicopedagógico y a ver precisamente qué es el maestro, el profesor, el docente en el caso de la educación superior, quien en todo caso va a ser el partícipe activo de poder hacer ese diagnóstico psicopedagógico y la intervención necesaria, a fin de no necesariamente dar cobertura a una atención y a un gabinete psicológico o psicopedagógico clínico, sino más bien a una medida preventiva y sobre todo basada en los propios recursos de los estudiantes, para que el aprendiz conozca cómo aprende. Rousseau tiene una frase muy bonita. Empezad, dice, por conocer a tus estudiantes, porque con seguridad no los conocéis. Y es así que cuando ingresamos a un aula nos encontramos con 40, 50, 100 estudiantes, y de pronto vemos la parte externa que envuelve al estudiante, pero no vemos esos procesos cognitivos, los motivacionales, los volitivos, que hacen que ese
esa persona se encuentra en el aula y cuál es su nivel de interés y de apropiación de ese contenido. Y en ese sentido es que vamos a proporcionarles para esta última tarea un formato de informe final de cómo se puede hacer un diagnóstico y obviamente esto refrendado siempre con normativas de asentamiento bibliográfico, porque esto nos prepara precisamente para ir trabajando más adelante lo que van a ser seguramente los talleres de monografía. Recomendaciones para nuestro trabajo en el módulo. Se pide por favor revisar las lecturas sugeridas en todas aquellas porque están la una enlazada a la otra y tienen el objetivo precisamente de no dejar vacíos y fomentar la incomprensión que muchas veces se hace riesgosa en los programas que son enteramente virtuales. Por otra parte, es importante fomentar el estudio independiente. Si bien hay consignas, como hemos podido ver, 6 actividades importantes en este módulo, en realidad hay otras pequeñas actividades de lecturas, de consulta de videos, de curiosidades y de experimentar también otro tipo de situaciones a partir de las búsquedas que van a tener que ver con investigar estas temáticas que van a estar en la web, ¿no? El foro de dudas va a estar habilitado para consultas. Según los últimos modelos de enseñanza-aprendizaje para entornos virtuales, en realidad yo no podría dar una respuesta tan eficiente a la cantidad de estudiantes que componen este diplomado si no estoy, en este caso, apoyada por el trabajo suyo. De manera que los participantes tienen que ser activos en este proceso, no solamente de contribuir a la respuesta de las dudas que pudiera surgir de otro compañero, sino, por ejemplo, en la participación activa de los foros. No se aprende tanto elaborando un foro de una respuesta para el foro de 10 líneas como leyendo las participaciones de los otros y fomentando el debate. De ahí es que no es tan importante mandar mi foro y cumplir con los 5 puntos, sino generar el debate, discutir, analizar, darse el tiempo respectivo para que este regalo que se va proporcionando uno de participar en un programa de un diplomado, pues sea una inversión en términos de conocimiento, porque desde luego lo va a ser en términos de tiempo y lo ha debido ser también en términos económicos y de otros sacrificios familiares, porque vamos restando también estos tiempos, de manera que valdría la pena que se aproveche al máximo esta inversión que estamos haciendo. Hay un índice de contenidos que vamos a cursar durante este módulo y están contemplados dentro del índice del libro de pautas de intervención psicopedagógica que se los comparto precisamente en esta primera semana dentro de lo que es el trabajo de consulta bibliográfica. Bueno, va a ser un gusto trabajar con ustedes y cualquier consulta estoy a su disposición. Bienvenidos al módulo y desde luego que estoy segura que vamos a disfrutar ambas partes y tendríamos que salir seguramente renovados en la cuarta semana porque nuestros aprendizajes van a ser mutuos. Bienvenidos y un saludo. Hasta luego.